Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a orar para que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor nos las dejó. Padre Celestial, aquí estamos es por tu palabra, porque tu palabra es la que puede vivificar nuestro espíritu. Señor, todo argumento, toda fortaleza que se haya levantado en contra del conocimiento de Cristo en nuestra vida, destrúyela, Señor. Échala abajo, Padre Celestial. Lleva cautivo en obediencia todo pensamiento a los pies de Cristo, Señor. Ese es el lugar seguro. Gracias porque Él con su vida, Señor, nos demostró que ese es el lugar seguro, Señor. Porque siendo Dios se hizo humilde y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ayúdanos para que este sentir que hubo también en Cristo Jesús sea en nosotros. Obra con poder. Amén. Yo estoy tratando de despachar Romanos capítulo 8, pero siempre que comienzo otra vez, vuelvo, parezco Sísifo subiendo la piedra y otra vez se me regresa. Es que Pablo se fajó escribiendo esta carta, ¿sí? Como persona él dijo, ¿cómo hago para hacerle llegar a la gente de Roma una explicación concreta de lo que es la salvación y la vida de fe? Él no había ido nunca a Roma, pero era una iglesia muy cara para él, muy querida, porque había sido fundada por gente que él le había predicado el evangelio. Y estábamos con los jóvenes estudiando el miércoles y pensábamos cómo sería ese procedimiento. Imagínense que un hombre que es el Mesías nace, ¿dónde es que está? Nace allá en el Huila, donde estaba conectada ahorita, en Pitalito. Es que Pitalito es grande para lo que sería en este momento Belén, la más pequeña de las ciudades. Pero no solamente en Belén, porque cuando llegaron a Belén por el censo romano, pues estaban todos los mesones ocupados, todos los lugares donde podían hospedarlos, y al niño le tocó nacer
en un pesebre. Un pesebre, si usted va a Belén todavía, encuentra el pesebre, es una cueva desnuda, y ahí en ese lugar, en medio de los animales, el estiércol, ahí nació el niño Jesús. Miren cómo la iglesia se desvió. ¿En qué momento la iglesia se convirtió en una cuestión de lujos y boatos? Inclusive hay un lugar donde, como les pareció muy humilde este lugar, entonces cogieron otro lugar para hacer la capilla de la Natividad, y en esa capilla ahí tienen una losa en mármol impresionante con una estrella de plata, mejor dicho, bruñida, y con unas lámparas en oro y en plata, y todo el que llega besa la cruz. Pero es que es tan absurdo, porque ¿cómo tratamos de vestir de plata el estercolero que era ese pesebre, donde él nos demostró precisamente, oiga, no es por el camino del hombre, no es por el camino del orgullo, de la vanidad, de la imposición, de la fuerza, del dominio, sino que es el camino de la humildad? Pero la iglesia se le olvidó. Entonces hoy en la iglesia todo lo que promueven son liderazgos, y que sea líder y que se imponga sobre los demás, y bésele el borde del manto al ungido, porque ¿cuándo fue así? O sea, ¿en qué momento la iglesia comenzó a desviarse? Pues si uno estudia la historia de la iglesia, se daría cuenta que más o menos en el siglo IV la cosa se empezó a desviar. Nuestra labor es que a través de lo que dice la Escritura, nosotros volvamos otra vez al estilo que nos enseñó el Señor Jesús. Por eso estoy tan ilusionado con los jóvenes, porque yo sé que, miren, el estudio que estamos haciendo los miércoles es impresionante. Estoy aprendiendo lo que no había aprendido en todos mis años de estudio, por la manera de ver las Escrituras, por la manera de examinar las Escrituras. Estoy tan emocionado que quiero no hacer pare en vacaciones, porque en vacaciones siempre hacemos pare de los estudios, y digo, me da lástima de todo lo que pudiéramos perder de esa inspiración que estamos recibiendo. Bueno, Romanos capítulo 8, mire, Romanos es como una montaña, y entonces Pablo comienza a subir la montaña con una dificultad, o sea, porque está hablando de la perdición del hombre, y llega uno, y bueno, llega Romanos 5, 6, 7, es pero el momento más difícil de la ascensión, donde piensa que se va a resbalar y a caer, y cuando llega a la cima es Romanos capítulo 8. O sea, esa expresión que dice en el versículo 25 de 7, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esa expresión en la religión de parte de Pablo sería nefasta. No, Pablo, usted es una columna de la iglesia, usted no puede decir que miserable de mí, que con la carne le sirve a la ley del pecado. Pablo, no diga eso, eso es malísimo para la religión, pero para el evangelio esa es la verdad. Sin él, aunque yo sea hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, educado a los pies de Gamaliel, en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, aunque sea todo eso, lo único que puedo decir es que miserable de mí. La expresión de un religioso o de cualquier persona sin Cristo es miserable de mí. Y entonces, cuando comienza a hablar en Romanos 8, ya empieza a hablar de lo que es la vida de un hijo de Dios. Dice, ahora pues, ¿qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro, a mí me toca explicar porque lo estamos viendo desde Romanos 1. Pero lo más importante que está diciendo Pablo aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todos los pecados, todas nuestras faltas, toda nuestra condenación, todo lo que estábamos arrastrando, no solamente en nuestra vida, sino inclusive en generaciones, por todas las fallas, por todas las caídas de nuestros padres, por toda la forma como ellos fueron educados, y ellos recibieron esa herencia de sus abuelos, y ellos recibieron esa herencia de sus tatarabuelos, y ellos recibieron esa herencia de sus
tátara, hasta Adán. Hasta Adán hemos recibido una herencia de maldición y de pecado. Sí, miren conmigo Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En la iglesia también se metió una corriente nefasta que era romper las maldiciones generacionales. Y hacen un rito y cogen papeles y escriben, y las fotos del abuelo y el tatarabuelo y la tumba de la lápida de la abuelita, y la ponen ahí, queman y prenden velas. Y oiga, si usted tuviera que renunciar a las maldiciones generacionales, váyase a la raíz. La herencia de maldición a la que tiene que renunciar es la que recibió ¿de dónde? Del tátara, Adán. Desde Adán entró el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte en maldición. Desde Adán. Pero para eso vino Cristo, para romper toda maldición. Dice que Él colgó en la cruz todas las actas y decretos que se habían levantado contra nosotros. Imagínese uno arrepintiéndose de los pecados de la mamá y los de la abuelita y los de la tatarabuela. Si no puede uno ni con los de uno, ¿sí? Si nosotros empezamos a hacer lista de nuestros pecados, ni nos acordaría toda la maldad, todo lo que ha pasado por nuestra mente, por nuestro corazón, por nuestra boca, mejor dicho, nunca terminaríamos. Cristo nos libró de la maldición del pecado una vez y para siempre. Entonces dice el autor de Romanos, Pablo, ahora pues ¿qué? Ninguna condenación. Porque si hubiera algún pecado pendiente, créame, la sangre de Jesucristo tiene el precio, el valor suficiente para pagar por ese pecado. Porque estaba escrito, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Esa es la paga del pecado. Pregunta, ¿cuando Adán comió, murió? Estábamos estudiando creo que fue el jueves o el miércoles, Hebreos. Y entonces estamos en el pecado del Edén. Porque en Hebreos dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué significa que Jesús purificó nuestros pecados por medio de sí mismo? Para poder entender esa frase, pues lo primero que toca entender es qué es el pecado. Y entonces nos fuimos a Génesis y ahí nos hemos demorado. Y en Génesis nos mostró Santiago que decía, muriendo morirás. El día que de él comas, muriendo morirás. Porque es la misma palabra repetida. Y ese énfasis, lo que se traduce en español es, ciertamente morirás. Adán, el día que comió, ahí lo estamos leyendo en Romanos capítulo 5 otra vez. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado ¿qué? La muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos. Lo que dice la ley es, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y Adán, el día que comió, ¿qué? Murió. Ojo, no está hablando de la muerte física. La muerte física fue planteada desde el principio para todos, para las plantas, para los animales, para el hombre. Ese es el ciclo natural. Aquí está hablando desde la muerte espiritual. El día que Adán comió, ¿qué? Murió. Pregunta, ¿Adán pagó por ese pecado? ¿Sí o no? Si murió, la paga del pecado es la muerte, y Adán murió, ¿pagó por ese pecado? Sí. Entonces Jesús tiene que volver a pagar por ese pecado. Si ya había pagado, no tiene por qué volver a pagar. Jesús está pagando por los pecados del futuro. Pero el camino de Adán es el que sirve para la muerte de Jesús. Hoy lo veremos. Pero entienda, Jesús cargó
pagó el pecado de todos nosotros del futuro, pero solucionó el problema del pecado de Adán. Eso es lo que estamos viendo en Génesis. Conéctese. Vale la pena estudiar la palabra porque es demasiado lo que aprendemos. Bueno, entonces dice, ahora pues que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No sé si usted se puede imaginar o puede mejor recordar su vida sin la comunión con Dios, sin la relación con Dios, sin haberlo conocido. Yo crecí en un hogar católico más o menos. Digo más o menos porque mi papá estuvo estudiando en el seminario y mi mamá estuvo estudiando en colegio de monjas. Y entonces los dos tenían un arraigo religioso fuerte. Pero cuando nosotros empezamos a crecer, realmente nuestra relación con Dios era más nominal. Nominal quiere decir de nombre, ¿no? ¿Cuántos son aquí de Millonarios? Del equipo de Millonarios. Bueno, ¿cuántos fueron al estadio este fin de semana? Era clásico, ¿no? Porque Santa Fe estaba entrando a la Copa Libertadores y la semana pasada, ¿cuántos fueron? Y este año, ¿quién ha ido al estadio? 1, ¿cuántas veces? 2, ¿cuántas veces? 2, son simpatizantes de Millonarios. Pero el resto que levantó la mano, somos nominalmente, o sea, de nombre, de Millonarios, pero no lo conocemos, no sabemos el staff, no sabemos cómo es la plantilla, quién es el director técnico, en qué estrella van, cuándo fue que ganaron la primera estrella, cuándo fueron las estrellas que dicen que financió el narcotráfico. Bueno, esa historia no la conocemos, por tanto, no somos de Millonarios. Nos puede medio gustar, pero no somos de Millonarios. Así hemos vivido la vida de fe nosotros. Hemos escuchado todas las novenas, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, pero no entendemos eso que estamos haciendo. No entendemos absolutamente nada porque así es la religión es ciega, la religión es sorda, la religión es muda, no ve, no entiende y no puede expresar lo que no conoce. Ese es el estado del hombre sin Cristo. Y si usted se puede acordar el día que recibió la vida de fe, el día que conoció a Jesús, dice, no, yo no puedo, la verdad yo no puedo recordar un día que yo diga, no, ese día yo conocí a Jesús y cambié mi vida. ¿Sabe qué pasa? Que lo más probable es que usted no haya cambiado su vida, que todavía no lo haya conocido, que todavía, porque déjeme decirle, si un camión de 18 ruedas pasa por encima de usted, le aseguro que no queda igual. Cuando usted conoce a Jesús es más que un camión de 18 ruedas. O sea, es la transformación de nuestra existencia, es estar ciegos y ver, es estar en tinieblas y ver la luz, es haber estado en la muerte y recibir la vida. Por eso no se puede vivir una vida religiosa habiendo conocido de verdad el cristianismo. Si uno ha conocido de Jesús, y lo primero que ocurre en nuestra vida es que no hay ninguna condenación, porque uno entiende, Jesús pagó lo que yo no podía pagar. ¿Pagó por qué? Por mi pecado. ¿Por cuáles? ¿Por los de ayer? Sí. ¿Por los de hoy? ¿No ha pecado hoy? Los de mañana ya pagó. La gran pregunta siempre es, o sea que yo puedo pecar como me da la gana. Si quiere, sí. Pero si está pensando de esa manera, seguro no ha nacido de nuevo. Porque vamos a ver lo que está diciendo Romanos. Es que yo me pongo a hablar y entonces me pierdo. Dice, pues ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Antes de conocer de Jesús, nosotros solamente pensábamos en la carne. No son las cosas malas solamente, sino la vida del ser humano sin Dios. ¿En qué piensa uno? Bueno, cuando yo estaba en la universidad pensaba solamente en la rumba, me encantaba. Entonces toda mi vida era
la rumba. Me encantaba bailar, me encantaba ir con la niña a bailar y entonces estar disfrutando, y en eso había dedicado mi existencia. Ya después, cuando entré a trabajar, ¿qué pensaba? Disfrutar y gastarme el dinero y ganar dinero y invertir lo que me quedaba bien. Después ya conocí al Señor y entonces eso se cambió absolutamente, porque ya dejé de pensar solamente en las cosas de la carne y ahora comencé a pensar en las cosas del Espíritu, pero ojo, entendiendo que lo del Espíritu era lo más importante, porque era la vida eterna, porque era lo que valía la pena, porque era lo que realmente tenía significancia en mi vida. Y claro, hay un lío, y eso es lo que dice Romanos capítulo 7. Seguimos en la carne, y la carne no puede buscar a Dios, porque la carne no tiene los elementos para tener esa comunión con Dios. Sí, en la carne uno puede prender velitas, pero no pasa nada. En la carne puede subir a la montaña donde está el templo santo de rodillas, pegándose con un látigo. Sí, pero no pasa nada. En la carne pues uno está preocupado desde comer y de dormir y de vivir y de la familia. Sí, pero en el Espíritu no pasa nada. Pero cuando uno empieza a decir: Dios, tú existes, yo quiero conocerte, ayúdame, en ese momento comienza a ocurrir algo en un lugar de nuestro ser que jamás había sido tocado. ¿Cuál es ese lugar? El Espíritu. Y eso significa ahora andar en el Espíritu y no andar en la carne. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es una ley más poderosa, ¿sí? Antes quería hacer toda clase de maldad, pero ya no, ya el mismo Espíritu empieza a decirme: Diego, no, cambie, sea bueno, oiga, mire al que tiene necesidad, voltea a mirar al hermano, tenga sensibilidad por el que está sufriendo, oiga, acuérdese que la vida es más que usted, piense en el otro, haga por más, mire que la gente necesita. Y claro, si mi vida fue transformada por el Evangelio, pues yo entiendo qué es lo que necesita la gente. No necesita pan, necesita es palabra. Jesús hace una predicación y hay 5,000 personas y multiplica los panes y los peces y le da a comer a todos. Y entonces todos dicen: pues qué maravilla, este sí es el Mesías, nos da de comer y ya no vamos a tener que trabajar. Y se cruzan el lago para todos, alquilaron barcas, mejor dicho, hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Empeñe la capa para alquilar la barca, que allá nos van a dar comida. Y entonces se fueron todos al otro lado del lago. Y cuando Jesús los vio, les dijo: ustedes me están siguiendo es porque se comieron el pan y se saciaron, ¿cierto? Oiga, no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si ustedes me quieren seguir, tienen es que seguirme: coma mi carne y beba mi sangre. Beber la sangre significa la salvación. Reciba el perdón de los pecados por medio de la obra que yo hice en la cruz. Entienda que sus pecados fueron perdonados. Crea que yo tenía el valor en mi sangre para pagar por su pecado. No importa el pecado que fuera. Pero además de beber la sangre, tiene que comer la carne. Y comer la carne significa vivir la vida de fe. A Adán le dijo: muriendo moriréis. A nosotros nos está diciendo: viviendo, ¿qué? Viviréis. Es que la vida de fe no es que yo haga una oración y ya, y pasó. No. Es que como yo nazco de nuevo, tengo que empezar a ese bebé espiritual, alimentarlo, cambiarle de pañales porque se hace caca, a bañarlo, a consentirlo, ayudarlo a crecer, a formar su carácter. ¿Quién? Usted. ¿A quién? A usted. Usted tiene que tener cuidado de sí mismo. Y si usted llevó a una persona a los pies de Cristo, también tiene que ayudarla, pues como un hermanito menor. Entonces ven para acá, tienes que entender esto y esta es la cuestión, y estar explicando y es viviendo, ¿qué? Viviréis. Dice en Romanos capítulo 8, ¿qué pasó?
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué? Me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué quería hacer la ley? ¿Qué quiere hacer la ley con nosotros? En primer lugar, justificarnos, o sea, presentarnos sin pecado delante de Dios. Pero la misma ley que es para eso, lo único que sirve es para acusarnos y decir, no, mire, falló en esto, falló en esto, falló en esto. La misma ley nos está diciendo. Jesús dijo, sí, de pronto usted no ha matado, pero ¿sabe qué? Si usted pensó mal contra su hermano, usted ya es asesino. Imagínese eso. Si nosotros pensamos mal contra el hermano, nosotros somos ¿qué? Asesinos. Porque ¿sabe qué pasa cuando usted comienza a pensar mal contra el hermano? ¿Qué es lo primero que cambia? La mirada. Entonces usted ya ante el hermano ni siquiera lo mira a los ojos, sino que baja los ojos y lo evita. Y empieza a pensar, ¡ih! Ese Diego desgraciado, malvado, es que no le perdono lo que me hizo, es que ya me da fastidio. Mire cómo Satanás empieza a enfermar el corazón. Es que ya me da fastidio verlo, me da fastidio voy a entrar por la otra puerta para no saludarlo. Y después, ay no, yo no, ¿sabe qué? Conectémonos por internet, porque ya no quiero ir a la iglesia. Y después, ay no, qué pereza, eso siempre es la misma cosa, la alabanza es fea por internet, eso más bien prendamos tarde cuando ya empieza la prédica. Y después comienza la prédica y dice, ay no, es la misma carreta, está hablando, no, eso desconectémonos, mejor vámonos a ver una película de Marvel. ¿Se da cuenta cómo es ese proceso de que nuestro espíritu se va enfriando y nosotros nos vamos endureciendo y vamos muriendo? Ni siquiera es por el pecado. No, es porque Satanás coloca en nuestro corazón esa raíz de amargura, ese daño para nosotros y también para la iglesia. Porque usted está dañando ¿a quién? A la iglesia, al hermano. Claro, el hermano siente su maldad, ¿no? Y también le incomoda y de pronto arrastra a otros y mire, lo que pasa es que ese Diego, y entonces sí, a mí también, y entonces mejor. Y claro, Satanás se está destruyendo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, justificarnos, limpiarnos, santificarnos, no puede hacerlo la ley. Dice, por cuanto era débil por la carne ¿de quién? Por la carne nuestra. O sea, es que la carne no puede obedecer a Dios. ¿Sí? Hay gente que le enseña al perrito a orar. Venga y oramos antes de la comida. Y entonces el perrito se agacha y bueno, Padre, te damos gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. Y el perrito levanta la cabeza cuando escucha amén, ladre, wow, y ahora puede comer. Pero ¿sabe qué? El perrito no está entendiendo lo que está haciendo. Él solamente para poder comerse las pepitas ya sabe que tiene que bajar la cabeza y quedarse un ratico ahí. ¿Sí? Dígale que se pare en 2 patas y verá que también lo hace. Pero el perro no está orando. ¿Por qué? No puede, no tiene vida en el espíritu. Un animal ni siquiera tiene espíritu, llega hasta alma, pero no tiene espíritu. Dios al hombre en el Edén le sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, un hombre con vida en el espíritu. Entonces dice ahí, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué es imposible para la ley? Justificarnos, o sea, presentarnos delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. ¿Qué es imposible para la ley? Santificarnos, o sea, apartar nuestra vida para servirle a Dios. ¿Qué era imposible para la ley? Limpiarnos. No puede. Pero la Biblia dice, ¿quiénes son estos? Dice, los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Y como nuestro espíritu realmente se sabe limpio, puede presentarse delante de Dios, ¿qué? Sin ninguna condenación. Esa relación que estaba rota, eso que no podíamos conocerlo, eso que nos dábamos vergüenza, eso que ni siquiera decíamos, ¿será que existe o no existe Dios? Yo oro, pero creo que se queda aquí amarrado en el techo, la oración. Bueno, ya ahora tenemos nosotros comunión con Dios. ¿Por qué? Por el Espíritu.
La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, porque lo que era imposible para la ley, es que el versículo más denso es este versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Se acuerda cuando dijo en el Edén, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? La semejanza la semejanza del hombre con Dios, a ver si lo estoy diciendo bien, es Jesús. O sea, Él fue hecho semejante a nosotros. ¿Por qué no igual? ¿Por qué no es igual Jesús? ¿Por qué solamente es semejante? Porque su carne no viene del polvo de la tierra. Su carne no viene del polvo de la tierra. Su carne es el Espíritu, el Logos, la palabra que se hizo carne. Entonces esa carne de Jesús no heredó el pecado que viene por Adán. Entonces Él viene limpio. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto, estoy haciendo un spoiler del día que comas ciertamente morirás. Aquí está la respuesta, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, no puede limpiar, justificar ni santificar al hombre, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es semejante pero no tiene pecado, y a causa del pecado, o sea, nuestro pecado, condenó al pecado en la carne. Si no fuera por nosotros, Jesús no habría muerto en la cruz. Sí habría muerto, pero no en la cruz. Porque Él vino para morir de manera humilde, para presentar su cuerpo como ofrenda al Padre. Mire conmigo Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Él está ofreciendo su vida al Padre como ofrenda. Pero por el pecado del hombre también tiene que ofrecer su vida como ¿qué? Como sacrificio. No solamente eran las ofrendas, eran también los sacrificios. Las ofrendas eran lo que se quemaba delante de Dios en agradecimiento. Estamos agradecidos. Entonces hoy en día todavía existe la ofrenda de agradecimiento, que uno dice, Dios, gracias, es que sí. Pero otro era ¿qué? El sacrificio. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado también se derramaba la sangre. Se derramaba la sangre como ofrenda, se derramaba la sangre como sacrificio. Pues Jesús, a causa del pecado, dice aquí, por cuanto lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque en el momento que nos bautizamos en agua, nosotros estamos declarando que nos unimos con Cristo. Ojo, no es en el bautismo, es en el momento en que nosotros decidimos entregarle la vida, o decirle, ven a mi vida, o yo quiero saber de ti, o yo sí necesito tener una vida espiritual, yo no sabía que era esto, ayúdame, o estoy tan fregado con esta vida asquerosa que necesito que algo la cambie, ven a mí. O alguien dijo, no, es que la vida ni siquiera me satisface, es tan aburridora porque le falta algo, necesito esto que si existe lo del Espíritu, ven a mí. O alguien dijo, no sé qué hacer ni siquiera con mi vida, no tiene sentido mi existencia, ven a mí. Si tú existes, ven a mí. Si hay algo más que la carne, ven a mí. Si hay algo más que el intelecto, ven a mí. Hay algo que me falta. ¿Qué? Ven a nuestras almas, ven, no tardes, no importa la condición, no importa la condición del hombre.
Si es una vida inmersa en el lodo cenagoso, ven a mí. Y si es una vida sentada en el trono de oro, igual de vacía, ven a mí. Eso es lo que el hombre está buscando, la vida del Espíritu. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La vida de la carne no nos fue suficiente. No estábamos contentos con esa vida. Buena o mala, no nos era suficiente. Por eso estamos aquí. Estamos diciendo, nosotros queremos la vida del Espíritu. Eso quiere decir que usted anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pero sigue en la carne, ¿entiende eso? Pero ahora tiene algo dentro de usted que le ayuda a superar eso. ¿Qué? El Espíritu de vida lo ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Una persona que piensa en las cosas de la carne está mirando solamente la paja en el ojo ajeno. Ay, ¿por qué se vistió de Navidad si Navidad es del diablo? ¿Y por qué se cortó el pelo si y por qué se dejó la falda más corta o más larga? ¿Y por qué le gusta esta música? ¿Y por qué come? ¿Y por qué hace? ¿Y por qué baila? ¿Y por qué se ríe? ¿Y por qué llora? ¿Y por qué se queja? ¿Y por qué esa persona está pensando solamente en las cosas de qué? De la carne. Pero nosotros cuando estamos empezando en el Espíritu pensamos es en las cosas del Espíritu. Yo digo, Diego estaba bravo conmigo y me estaba mirando mal. ¿Qué le pasará a ese miserable de mi hermano? ¿Qué le pasará? Y entonces me arrimo y ¿qué hubo, Diego? ¿Qué hubo? Venga, hermano, ¿qué le pasó? Nada. Dieguito, no deje que se le caiga el espíritu, hermano. Venga, vuelva, tenga el gozo de la salvación. Como Caín, Dios le dice a Caín, ¿por qué ha caído tu semblante? Si usted ve a un hermano caído, ¿qué tiene que hacer? Patéelo más duro para que se muera. Sígale dañando la vida. No, pero ¿cómo? Entonces no ha entendido. ¿Qué tiene que hacer con el hermano caído? Ayudarlo, animarlo, fortalecerlo, amarlo, quererlo, buscarlo, decirle, llamarlo. Hay gente que estuvo en nuestra iglesia hace 17 años y se fueron. Y todavía yo por Facebook los veo y les digo, hola, vuelve, te estamos esperando, nos haces falta. Ven, hola. ¡Qué fastidio! Están orando por nosotros. Sí, estamos orando por usted, hermano. Queremos que vuelva. Claro que nos hace falta, no queremos que se pierda, queremos que viva la vida de fe poderosa, no queremos que usted, ni su familia, ni los hijos de sus hijos. ¿Por qué no ve que esa es la promesa? Bendición sobre usted, sobre sus hijos, sobre los hijos de sus hijos y los hijos de 1000 generaciones. Pero los que me aborrecen, ¿qué? Maldición y muerte por siempre. Entonces no solamente estamos buscando que una persona tenga la vida, sino que todas sus generaciones, aquí tenemos iglesias, familias, por ejemplo, Victoria, que es la hija de Jeffrey y Marcela, es cristiana, ¿no? Chiquita en la escuela dominical, es cristiana. Y los papás, Jeffrey y Marcela, son cristianos. Y Tulio y Nelcy son cristianos. Y la mamá de Nelcy es cristiana. 4 generaciones. Y yo aspiro a hacer que hagamos la obra bien como iglesia, de modo que los hijos de Victoria sean cristianos y los nietos de Marcela y de Jeffer ya está sufriendo ya viendo la prédica, sean cristianos. Y así hasta que el Señor vuelva, como ha sucedido con nosotros. Hace 2000 años fue que el Señor Jesús vino, murió y resucitó. Y aquí estamos nosotros con esta fe viva, no con una religión, sino nosotros estamos comprometiendo nuestra vida con Cristo. Decimos, Señor, tú eres realmente lo más importante para mí. Señor, podría faltarme el vestido, la comida, la vivienda, pero que no me faltes tú. Yo quiero estar contigo todos los días de mi vida. Eso significa que hemos nacido espiritualmente.
Eso significa que nosotros tenemos la vida del Espíritu. Si usted no está experimentando eso, ¿qué tiene que hacer? Fácil, dígaselo a Dios. Él no echa a ninguno fuera, a ninguno lo saca, a ninguno le dice que no, porque Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Cuando el pueblo de Israel lo rechazó, ¿qué hizo Jesús? De malas, ¿no? Ya los veré en el infierno, parranda de incrédulos. Se puso a llorar. Imagínese Dios, ahí Jesús no está como el Hijo del Hombre, ahí Jesús está como Dios, porque le dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntaros como una gallina a sus polluelos, pero ustedes no quisieron. Fíjense que Dios, por más de que sea Dios, le ha dejado la voluntad al hombre para que el hombre la ejerza, o quiere o no quiere. Dios no lo va a obligar. Señor, oblígalo a creer en ti. La oración está mal hecha, no lo va a obligar. La oración tiene que ser: Señor, pon las circunstancias, las personas, las situaciones que hagan que esta persona piense en ti, levante los ojos, se acuerde que existes tú, que sepa que hay la vida del Espíritu. Y ya la decisión sí tiene que tomarla cada uno, si lo sigue o no. ¿Sí? Un erudito, religioso, guardador de la ley, principal entre los judíos, Nicodemo, no lo siguió. Pero un publicano, malvado, pecador, cobrador de impuestos, dejó todo inmediatamente y lo siguió. ¿Cuál es la diferencia? La voluntad. ¿Cómo decidió hacer? ¿Cómo decidió apostar su vida? ¿Qué decidió hacer con su vida? Dice Romanos capítulo 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué dice la justicia de la ley? La paga del pecado es la muerte. ¿Cuándo morimos nosotros al pecado? En el momento en que decidimos, ya no vivimos solamente por la carne, vamos a vivir por el Espíritu. En ese momento nosotros hemos muerto al pecado, y cuando nos bautizamos estamos enterrando ese cadáver, porque nos estamos uniendo, como usted se está uniendo a Cristo, nos estamos uniendo con Él en su muerte. Ahí quedó debajo de las aguas ese hombre pecador que no vivía para Dios, y ahora nos levantamos como hijos de Dios para andar en vida nueva. ¿Conforme a qué? Al Espíritu. Sí, lo dice Pablo en el capítulo anterior, todavía estamos en la carne. Todavía estamos en la carne. Pero ahora andamos no por la carne, andamos ¿por qué? Por el Espíritu. Dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Usted, antes de Cristo, solamente pensaba en las cosas de la carne. No podía pensar en otra cosa porque no sabía, ni siquiera, no conocía. Sí, si yo le hablo a usted es que si digo física cuántica, aquí puede haber gente que sepa de física cuántica. Digo física cuántica, ¿y qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? ¿En dónde está? No la veo. Así nos pasaba con el Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Usted se acuerda de los fariseos que eran tan religiosos? Pero la religión solamente piensa en las cosas de la carne. No toque, no mire, no se contamine, cuidado ahí pisa. ¿Sí? Si pisaban caca, ya quedaban excluidos, les tocaba ir a lavarse y a limpiarse y apartarse durante un mes, porque ¿sí? Si por casualidad tocaban un muerto, ya quedaban. Si una mujer con flujo los tocaba, chao. Si comían carne con leche, ya se sentían excluidos. Y todo era una carga de temor y de miedo, de estoy embarrándola, no le estoy cumpliendo a Dios. Solamente estaba pensando en las cosas de ¿qué? De la carne. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida. ¿Sabe qué? Se le nota cuando usted está pensando en las
cosas del Espíritu. Porque sabe que refleja su rostro, vida y paz. Sí quiere decir que usted está pensando es en las cosas ¿de qué? Del Espíritu. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué significa esa palabra designios? Alguien que lea una versión actual, capítulo 7. Lo traducen la forma de pensar, pero es que la forma de pensar, no sé si sería bien como la forma de pensar de la carne. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. Pero fíjense que eso de mentalidad humana queda como rarito, porque todos tenemos mentalidad humana, y ella dice, ¿quién no tiene mentalidad humana? Pero los que no conocen del Espíritu solamente pueden pensar en las cosas de la carne. O sea, si uno le dice a una persona sea bueno, él piensa, sí, en esta Navidad voy a dar mercados a los semáforos. Sea bueno, dice, sí, voy a cumplir con mi trabajo honestamente y no me voy a robar más los lápices de la oficina. Sea bueno, sí, voy a regalar toda la ropa vieja que tengo, la voy a sacar ahorita en Navidad y voy a limpiar el closet y voy a regalar lo que no me sirve. Sea bueno, sí, le voy a dar un desayuno a un indigente allí en el restaurante. Solamente puede pensar en ¿qué? En las cosas de la carne. Pero cuando uno está en el Espíritu y le dicen sea bueno, uno dice claro que sí, tengo que llevar a la gente a la vida, tengo que dar la vida. Eso significa ser bueno, eso significa hacer la voluntad de Dios, eso significa pensar en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Dice, por cuanto la forma de ser de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios. ¿Quién es el que agrada a Dios? No vaya a pensar en la carne. El que regala zapaticos, el que da almuerzos, no, eso está bien, hágalo, sí, no sea miserable, sea generoso y verá que usted recibe bendición. Le presta a Dios el que le da al pobre. Entonces si ve a alguien en necesidad, deje propina. A las niñas de los cajeros, déles una propinilla al menos para el pasaje de Transmilenio. Y con la familia que está, ayúdela, y al familiar, hágale. Sí, eso está bien. Pero eso es bien ¿en dónde? En la carne. Dice, los que viven según la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios. ¿Cómo se le agrada a Dios? Mire conmigo Hebreos capítulo 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Otra versión, Juan David, ¿tienes? Otra versión. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Otra, esa está muy linda. Porque no es su amistad. No. Dios no quiere sernos, sí, Él es nuestro amigo, pero no quiere solamente ser nuestro amigo. Quiere ser ¿qué? Nuestro hermano, no solamente nuestro hermano. Quiere ser nuestro padre. No quiere ser solamente nuestro padre, quiere ser nuestro esposo. No solamente quiere ser nuestro esposo, quiere ser uno con nosotros, entregarnos el reino a nosotros. Ojo, no el reino de la carne. Vamos a ser hijos del rey. Entonces pide una camioneta con el mejor vestido Versace, y para que vivas en Rosales, y para que tomes Don Periñón. Vive como un hijo del rey. Ay, hermano, ¿no entendió? Está hablando de las cosas ¿de qué? De la carne.
Y si piensa en las cosas de la carne, ¿sabe qué, hermano? No puede agradar a Dios. Si está buscando a Jesús por pan y por pez, el Señor lo va a recriminar, le va a decir, ¿sabe qué, hermano? Coma mi carne y beba mi sangre, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La bebida calma la sed, pero la carne de Jesús calma ¿qué? El hambre, la necesidad de existir por algo que vale la pena realmente. ¿No ve que todos nosotros estamos buscando por qué vivir? ¿Y usted por qué vive? Yo colecciono suculentas. Bueno, ¿y usted? Estampillas. ¿Y usted? Carritos. ¿Y usted? Amores. ¿Y usted? Pesebres. ¿A qué dedica la vida? No, para mí la vida es el pesebre. Yo armo el pesebre y eso el pesebre. Y el resto de la vida, ¿qué? No tengo sentido de la existencia. Piensa solamente en las cosas de ¿qué? De la carne. Ni siquiera piensa en las cosas del espíritu. Volvamos otra vez a Romanos para terminar, antes de que ustedes terminen de dormirse. Por eso no predico yo Romanos, porque se duerme la gente. Es mejor Evangelios. Pero en el estudio, miren el estudio, bueno. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. Y fíjense que no dice el Espíritu de Dios y no dice el Espíritu Santo. ¿Por qué? Todo el tiempo Pablo habla del Espíritu de Dios y del Espíritu Santo y del Espíritu de santidad, pero aquí no dice el Espíritu de ¿quién? De Cristo. ¿Quién es Cristo? El que estuvo dispuesto a dar su vida para hacer la voluntad del Padre. Así sea un poquito en usted. Así sea esa lucecita que hasta ahora está empezando a alumbrar, pero le aseguro que usted tiene que tener el Espíritu de Cristo. Si no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. Sí, usted viene a la iglesia, pues sí, solamente vengo porque me encantan las canciones, pero tiene que tener el Espíritu de Cristo, hermano. O sea, desear dar la vida a los hermanos y compartir el culto. Bendecir, saludar, abrazar, mirar a los ojos, sonreír, servir con los niños, estar en la transmisión, estar en la alabanza, hacer ujier, arreglar las sillas, tratar bien al que llegó. Si alguien llegó por primera vez, hermano, bienvenido, ¿y cómo está? ¿Y usted qué? Mire, en la iglesia hay un curso de nuevos creyentes, vaya, tómelo, yo lo acompaño, ven y le gasto el desayuno, comámonos empanadita, no tiene para el Transmilenio, mire, le regalo esta tarjeta cargada con 100,000 pesos para que tenga para venir todo el año a la iglesia. Oiga, ¿no quiere ser hermano? ¿No quiere ser amigo? ¿No quiere ser padre? ¿No quiere servir al cuerpo de Cristo? Entonces el Espíritu de Cristo, ¿qué? No está en usted. No se preocupe, no se sienta mal. En algún momento llegará. Si usted está aquí y lo está buscando, no se preocupe. Esa luz se va a encender, porque esa es la oración que Dios siempre responde sí. Cuando uno le dice yo quiero conocerte y Él dice yo también. Estaba esperando este momento, te he estado buscando, mira, está aquí y aquí y aquí. ¿Te acuerdas cuando te salvé la vida? Aquí y aquí. ¿Te acuerdas cuando te guardé? Aquí, aquí, aquí. ¿Te acuerdas cuando te iluminé y te dije y te mostré? ¿Y te acuerdas con el perrito y con el gatico? ¿Y te acuerdas con todo ese tiempo te estaba buscando? ¿Por fin entendiste? ¿Por fin abriste los ojos? ¿Por fin escuchaste mi voz? ¿Por fin te quedaste quieto en un segundo para que llegara esa palabra del Padre y cambiara toda tu vida? Entiende que no es una cuestión de conducta, entiende que es una cuestión de ¿qué? Del Espíritu. Porque solamente el poder del Espíritu me puede librar del poder del pecado y de la muerte. Eso es lo que ocurre en nuestras vidas. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Sabe qué hay que hacer con el cuerpo? No hay que matarlo. Ya está muerto. Es que el cuerpo ya está muerto para Dios. El cuerpo no puede. Vamos a alabar al Señor con el cuerpo. No, el cuerpo no puede. Porque es como el perrito. Sí, enséñele a bailar al perrito canciones cristianas, o enséñele a la lora a decir el Salmo 23. Se lo dice. Y el perrito, vamos a hacer alabanza. Y escuchen al perrito. Baila. Mire cómo baila. Oiga, ¿usted está bailando alabanzas como un perrito? ¿O realmente cuando usted está alabando al Señor lo hace desde la profundidad de su espíritu? Por eso le digo, deje que el Espíritu hable, deje que el Espíritu alabe, deje que el Espíritu ore por los demás, deje que el Espíritu libere, deje que el Espíritu actúe, no con la carne, no con la mente, con el Espíritu. Deje que el Espíritu enseñe, deje que el Espíritu dé testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, porque ¿sabe qué es? Demasiado, demasiado. Se lo dije, ¿no? En la película esa de Chosen, que ahí está la mujer con el flujo de sangre y se encuentra con la esposa de Pedro, y entonces le dice: yo sé dónde hay una fuente de agua para que no tengas que hacer cola para lavar la ropa, vamos allí, que eso es una fuente secreta. Le dice: ¿y por qué me dices? Y le dice la mujer de flujo: ¿cómo no voy a decirte de algo tan bueno que yo estoy aprovechando? Sería muy mala si no te dijera. Pero la esposa de Pedro no fue capaz de hablarle de Jesús. Y los que están a su lado y su familia, ¿no han escuchado de Jesús? De algo tan bueno que cambió nuestra vida, de algo que transformó nuestra existencia. Dice ahí: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿tiene usted el Espíritu de Dios dentro de usted? Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora sí, con el Espíritu, este vaso de barro, o sea, mi carne, comienza a servir a Dios. ¿O quién lo levantó esta mañana? ¿Quién? ¿Cómo se levantó? No fue con su carne. ¿Cómo cogió el transporte? No fue con su carne. ¿Cómo se vino hasta acá? No fue con su carne. ¿Cómo empezó a cantar? No fue con su carne. ¿Cómo empezó a levantar las manos? No fue con su carne. Pero ojo, no era su carne, era el Espíritu en la carne. ¿Se da cuenta cómo el Espíritu cambia todo nuestro? Antes a uno hasta le daba pena y llegaba y, ay no, qué oso levantar las manos cantando. Pero uno va al concierto y ¡ah! Y así sea de la música que sea, y sí brinca y baila y en las fiestas huepajé, es la tía universal y ahí sí. ¿Por qué? Por la carne, y por el Espíritu es más poderoso. Bueno, por fin logré despachar Romanos capítulo 8, versículo 1 hasta el 12. Lo que sigue es mejor, pero no sé si después lo veamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Esa palabra es impresionante. Tu palabra tiene el poder de vivificar nuestros cuerpos mortales por el Espíritu, porque la palabra es Espíritu y es vida, Señor. Nosotros viviendo es que viviremos, experimentando la vida de fe, desarrollándola, disfrutándola, Señor, sufriendo juntamente con Cristo para que juntamente con Él seamos glorificados.
llevando, Señor, lo que falte de las aflicciones de la cruz de Cristo en nuestro cuerpo, por tu iglesia, por nuestros hermanos, por nuestro propio cuerpo, por nuestra vida. Porque lo que está en juego no es solamente la vida de los demás, sino nuestro propio espíritu. Coma mi carne, beba mi sangre, tenga comunión conmigo, con el cuerpo, con la iglesia. Mire al hermano con ojos buenos, porque si su ojo es maligno, entonces la luz que hay en usted es más tinieblas que las propias tinieblas. Si su ojo es maligno, entonces todo lo que entra en usted es maligno también. ¿No ve que los ojos son la lámpara del cuerpo? ¿No ve que los ojos son los que permiten alumbrar y entrar y salir? No deje que su espíritu muera ni fallezca. Entréguele la vida, y si una vez más entendió más, entréguele la vida una vez más. Una vez más, dígale, más. Yo quiero más, Señor. Yo deseo más. Yo quiero que el Espíritu, Señor, gobierne todo mi ser, mi mente, mi corazón, mi cuerpo. Toma nuestra vida. Aquí estamos. Dígale, no entiendo, todavía no me siento capaz, pero toma mi vida, Señor, tómala, te la ofrezco como sacrificio vivo, como olor fragante, como Cristo tu Hijo. Si fuera por la carne no querríamos decir esto, porque en la carne no quiere y tampoco puede, pero por el Espíritu que has puesto en nosotros, toma nuestra vida. Todo engaño, toda mentira, toda raíz de amargura, toda iniquidad, toda fortaleza que se haya levantado en contra del conocimiento de Cristo, ahora mismo, Señor, destrúyelo. Destrúyelo, Jesús. Lo que nos contamina, quítalo. Lo que nos obstaculiza, derríbalo, Señor. Que nada nos estorbe la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Tu Espíritu nos ha vivificado con poder, Señor. Nos ha dado el poder de bendecir. Bendecimos a los que amamos. Bendecimos a nuestros enemigos, Señor. Bendecimos nuestra familia, nuestra casa. La bendición es que te conozcan, que experimenten la vida espiritual. Que no se queden como perros, como vacas, Señor, sin conocerte, muertos en el espíritu, viviendo solamente por la carne, Señor. Envía tu luz y tu verdad, estas nos guiarán, nos conducirán a tu santo monte y a tu morada. Que entremos con cánticos de alabanzas, que entremos, Señor, con gozo, que entremos, Señor, bendiciendo, Señor, y siendo benditos. Eso es lo que tú nos diste. Ese es el legado poderoso, Señor. ¿Quién? ¿Qué? En este mundo. Solamente tú, Jesús. Solamente tú. Alábelo, deje que el Espíritu lo alabe. En el nombre de Jesús.